Buenos días amigos, aquí estamos con un nuevo tutorial. Hoy vamos a hablar del intercambio modal. ¿Qué es el intercambio modal? Es un recurso musical que consiste en coger prestados acordes de otros modos. Ojo, no confundir con dominantes secundarios, sustitutos tritonales, etc. Es un recurso musical muy bonito y que se ha usado mucho en el pop, en la música clásica, en el jazz. Pero vamos a ir desmenuzándolo. Vamos a empezar primero generando un modo cualquiera. Vamos a empezar con el modo jónico. El modo jónico, sabéis que el perfil es 1, 1 medio, 1, 1, 1 medio. Vamos a poner las notas. Vamos a hacerlo desde Do, que no tiene alteraciones, para que nos resulte más sencillo. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Muy bien. Ahora, esto es una escala musical. Ahora esta escala musical vamos a armonizarla. Se armoniza por terceras superpuestas. Do, Mi, Sol, Si, Re, Fa, La, Do. No hay más misterio. Y nos queda Do más 7, Do más 7, Re menor 7, Mi menor 7, Fa más 7, Sol 7, La menor 7, Si semidisminuido, que es lo mismo que Si menor 7 con la quinta bemol, y Do más 7, otra vez, Do más 7. Bueno, ya está armonizado. Y con esto podríamos ya tocar canciones. Vamos a hacer, por ejemplo, una secuencia 1, 6, 2, 5. Otra que sea 1, 4, 5. Uno, dos, 5. Y paso un año, 2 años, 3 años y abandono la guitarra y la música por puro aburrimiento. Porque ya no hay más combinaciones, es que la música sería muy pobre. Y siempre voy a usar el modo jónico, siempre esta escala. Sería muy aburrido. Entonces, ¿qué hacemos? Pues puedo componer canciones cogiendo acordes prestados de otros modos. Vamos a empezar con un paralelismo que es el paralelismo eólico, que es uno de los más usados. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar desde el mismo eje tonal, desde la nota Do, porque si no, la sensación auditiva tiene que ser que no modulo. Esto no es modulación, ojo. El intercambio modal no es modulación, es coger prestados unos acordes de otro modo un ratito, luego soltarlos, luego volver a cogerlos, y la sensación del oyente es que está siempre en la misma tonalidad. Es un recurso muy divertido y lo han usado mucho los Beatles, muchísimos grupos, muchísimos. Pero vamos a ir desmenuzándolo. Cojo y voy a hacer el modo eólico, la escala, primero la escala. Para eso tengo que saber lo que es un eólico. El eólico es como el jónico, pero tiene tercera menor, sexta menor y séptima menor. Pues lo voy a poner desde la nota Do. Voy a hacer aquí un eólico. Do, Re, este va bien. Ojo, aquí viene un Mi bemol. Fa, Sol, La bemol, Si bemol y Do. Vamos a ver si he hecho bien el dórico. Do. Se me ha ido el cable, un segundito que lo pongo. Vamos a ver. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, bemol, Si y Do. Muy bien, está hecho perfecto. Pues ahora lo armonizo. Do menor 7, por tercera superpuesta, Si semidisminuido, o sea, Re semidisminuido, Mi bemol más 7, Fa menor 7, Sol menor 7, La bemol más 7, Si 7 y Do menor 7. Bien, ya lo he armonizado. Y ahora voy a hacer una cosa. Voy a hacer una secuencia cualquiera. Voy a coger Do más 7. Antes hacíamos Do más 7. Es un ejemplo, La menor 7. Y de aquí, porque me da la gana, voy a ir al La bemol más 7. Y de aquí me voy al Fa menor. Y luego ya caigo en el Do otra vez. Voy a hacer ese ejemplo. A ver, ¿cómo queda la canción? Do.
encanta. Ahora voy a hacer otra. Do, Sol 7, Fa menor, Do. Ahora voy a hacer desde el Fa mayor, Fa menor, que esta cadencia se utiliza mucho, y Do. Bueno, infinidad de recursos puedo hacerlo. ¿Cómo debemos de utilizar esto? Aquí debería usar jónico. Cuando estoy en el Do, la escala utiliza el jónico. En el La menor 7 también es jónico. Aquí, eólico y eólico. Esa es la forma de entender el paralelismo eólico. Pero hay unas cosas muy curiosas aquí. Vamos a ver. Hay que saber las áreas armónicas de cada uno de estos acordes. Estos acordes, todos aquellos que tengan el La bemol, es decir, la sexta menor, pertenecen al área de subdominante. Y ellos son subdominante este, subdominante este, subdominante este y subdominante este. Curioso. Esto es un acorde dominante en área de subdominante. No hay que asustarse, en el blues también hay acordes dominantes en el área de tónica, con lo cual no es nada nuevo bajo el sol. Y estos son del área de tónica. Tónica son todos aquellos, vamos a ver, este sería el tónica puro, el relativo primario y el relativo secundario que tiene que estar a 2 tonos. Aquí. Y ya tendríamos todos los acordes de la tonalidad. Bueno, espero que os haya gustado. El intercambio modal es un recurso precioso. Yo voy a coger, pones acordes de la tonalidad de Do y coges alguno del eólico de vez en cuando. Y por ejemplo voy a hacer Do, Sol 7, Fa mayor, Fa menor y Do. Ahora voy a meter el Si dominante, el Si bemol 7. Do, Sol 7, el Si bemol 7, miles de canciones llevan este tipo. Y os daréis cuenta que hay muchos acordes que encontraréis por ahí en las canciones que realmente simplemente son intercambio modal. Esto del intercambio modal es un recurso muy antiguo. Ya en el siglo XVI se empleaba, aunque no se sabía muy bien lo que era. Por ejemplo, no sé si habréis oído hablar de la sexta napolitana. La sexta napolitana es simplemente una tríada mayor, normalmente en primera inversión, que está en el segundo grado rebajado, es decir, a distancia de segunda bemol de la tónica. Y esto, si nos ponemos a analizarlo, bueno, digo en primera inversión, en el romanticismo se usó de muchas maneras, incluso en estado fundamental. Pero esto, si nos ponemos a analizarlo, es sencillamente, voy a desglosar un poquito el modo frigio. ¿Cómo sería el modo frigio? El primer grado sería un Do menor 7. Pero el segundo grado sería un Re bemol más 7. Conclusión, a distancia de segunda bemol, tenemos un acorde mayor. Esto sería realmente una sexta napolitana. Es decir, que sin saberlo, la sexta napolitana es un intercambio modal del paralelismo frigio, etcétera, etcétera, etcétera. Se podría hacer con todos los modos. Espero que os haya gustado y me voy a dar un paseíto por la montaña. Buen día, amigos.